hermanos en esta preciosa noche. Sabemos que no tenemos mucho tiempo, pero que el Señor nos ayude, porque no es fácil realmente dar un mensaje contra el reloj. Fácil no es, pero esperamos que el Señor tome el control y que el Señor hable lo que tenga que hablar a esta iglesia. Creo que este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy merece que fuera no un solo mensaje, sino muchos más mensajes, pero precisamente pensando en las restricciones que tenemos y pensando también en el tema que el hermano ha venido trayendo del libro de Eclesiastés, que ha sido una bendición. Por eso decidí que fuera un solo mensaje y esperamos que el Señor en su misericordia nos hable lo que nos quiere hablar en esta noche. Amén. Así que rápidamente pónganse sobre sus pies y abran su Biblia allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22 hasta el versículo 28. Versículo 29 más bien. Amén. Amén. Gloria al Señor, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo que está dentro de la iglesia, y la iglesia dice: amén. Gloria al Señor. Dice así la palabra del Señor. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Otra traducción lo dice de la siguiente manera: ¿hasta cuándo nos confundirás? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias. Señor, una vez más estamos reunidos en tu casa, Señor. Una vez más, Dios de la gloria, anhelamos escucharte hablar. Una vez más, Dios mío, anhelamos ese manjar exquisito de tu palabra. Señor, yo te ruego en esta hora, Dios mío, que seas tú tomando el control de mi vida, Señor, que seas tú trayendo sabiduría a mi alma, que pongas palabras agradables en mi boca, que pongan en alto tu bendito nombre, Señor. Yo te pido que alimentes este rebaño, Señor, a través de este mensaje que has traído en esta noche, Señor. También te pido que hables a mi vida de manera personal y que esta palabra, Señor, mientras es predicada, haga el efecto que tú quieres, que limpie mi alma y mi corazón, y que limpie el alma y el corazón de este pueblo, que traiga fortaleza, Señor, a tu iglesia. Que como ovejas de tu rebaño, Señor, podamos entender que tenemos una esperanza gloriosa, una promesa, Señor, que como ovejas absolutamente nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu bendita mano, porque hemos sido creados, Señor, para estar adorándote y exaltándote por toda la eternidad. En el nombre de Jesús, yo te doy muchas gracias y te bendigo. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano, mientras meditamos en esta palabra que el Señor trae en esta noche. En primer lugar, es bueno que entendamos algo que es importante. Y eso lo va usted a ver a través de todo el libro de Juan, lo va a ver a través de todos los evangelios. Esto que yo le voy a decir, usted lo va a ver en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Porque vamos a ver en este tema de esta noche, vamos a ver una relación grande entre Cristo como el pastor de las ovejas. Entonces vamos a ver a Cristo teniendo una relación estrecha con sus ovejas,
pero a la misma vez vamos a ver a Cristo teniendo una relación estrecha con el templo. Y vamos a ver las ovejas teniendo una relación estrecha con su pastor, y a la misma vez vamos a ver las ovejas teniendo una relación estrecha con el templo. Lo que usted y yo podríamos llamar hoy como iglesia, la congregación donde el pueblo que ha sido salvado se reúne para adorar y glorificar a Dios. Existe una relación estrecha y abierta. El Señor Jesucristo, en este pasaje que acabamos de tomar, Él se describe a sí mismo como el buen pastor. En el versículo 11, el Señor hace una aclaración muy gloriosa, y es esta aclaración lo que hace que usted y yo el día de hoy estemos caminando y estemos congregándonos en un lugar como este. Mire lo que dice el Señor en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Usted y yo hemos sido el resultado del sacrificio glorioso de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y entonces el Señor aquí usa una metáfora para ilustrar una verdad que es muy gloriosa. Él se describe a sí mismo como el buen pastor para mostrarnos a nosotros ese cuidado, para mostrarnos a nosotros que en Él, que mientras usted y yo seamos ovejas de su rebaño, en Él vamos a tener seguridad, en Él vamos a estar muy bien cuidados, en Él vamos a estar protegidos. En el mismo Evangelio de Juan, allá en el capítulo 6, versículo 35, el Señor también se describe a sí mismo como el pan de vida. Y escuche que no es casualidad que el Señor aquí se describa como el buen pastor, y mucho más atrás Él se refiere a sí mismo como el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él está mostrando que es el único alimento que nosotros como ovejas necesitamos para sobrevivir. Amén, amén. Que Él es el único alimento que usted y yo necesitamos para fortalecer nuestra vida espiritual. Allá en el capítulo 8, versículo 12 de este mismo Evangelio, Jesucristo se refiere a sí mismo como la luz del mundo. ¿Y sabe qué significa eso para nosotros como ovejas? Que mientras que usted y yo estemos en Cristo, nuestro camino va a estar alumbrado. Nosotros no vamos a caminar a la deriva. Nosotros no vamos a andar en tinieblas. Porque mientras que andemos en la luz de Cristo, vamos a ir seguros avanzando por el camino que Él nos ha trazado. Y entonces aquí ya nos encontramos con esta declaración: yo soy el buen pastor. Eso es lo que el Señor quiere decir acá. ¿Y por qué yo les decía a ustedes ahorita que existe una relación directa entre Cristo, las ovejas y el templo? Y usted va a ver eso desde el Antiguo Testamento, porque usted va a ver a la nación de Israel congregada en el templo, buscando lo que usted y yo hoy buscamos, que es la alabanza y la adoración para Dios. Usted ve a Cristo allá en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versículo 45, dice la Biblia que Jesús se les había perdido a José y a María. Y dice la Biblia que después de 3 días de camino, ellos pudieron nuevamente encontrar a Jesús, y dice que lo hallaron en el templo, haciendo la labor que a Él le correspondía hacer. Estaba escuchando a los maestros, enseñándoles a los maestros y haciéndoles preguntas. Entonces María le dice: Jesús, ¿usted por qué nos hizo esto? ¿Por qué nos hizo pasar este susto? Y Jesús les dice: ustedes no saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. En otras palabras, no se les olvide para qué es que yo he venido al mundo. Allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, versículo 13, usted ve a Jesús en lo que llamamos la ira santa, purificando el templo de aquella maldad y de aquella corrupción moral que los líderes religiosos habían traído sobre el templo. Vemos al Señor tomando azotes y derribando las mesas y diciéndoles a ellos: mi casa será llamada casa de oración, y ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones.
Vemos la iglesia en el Nuevo Testamento perseverando todos los días en el templo. Hechos capítulo 2 versículo 46 dice que perseveraban cada día en el templo. Y ahora usted dirá, bueno, pero el hermano, ¿por qué está haciendo esta relación? Sencillo, porque es que usted y yo como ovejas, una característica que tiene la verdadera oveja de Jesucristo es el amor, la pasión y la dedicación por la congregación que el Señor le ha regalado. Cuando usted vea que una persona, así diga ser oveja del rebaño del Señor, así diga ser cristiano, no se apasiona, no se esmera por estar en un culto, por venir a adorar y a glorificar el nombre del Señor, aquí en el lugar que Él ha constituido, para que le alaben y le adoren, realmente no es oveja. Si no hay esa pasión, no es oveja, porque usted ve la iglesia perseverando todos los días. Hay personas que les cuesta venir 2, 3 veces a la semana y dicen, no, es que no es necesario uno congregarse tanto. Pero, ¿por qué vamos a contradecir la Biblia? Si lo que enseña la Escritura es que ellos se consagraban todos los días. Qué dicha que nosotros pudiéramos estar en la iglesia todos los días. Gloria al Señor. ¿Qué dice usted en cuanto a esto, mi hermano? ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Escuche lo que dice el versículo 1. Dice que se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. ¿Y dónde estaba Jesús? En el templo. Jesús estaba en el templo. Amén. Escuchen este dato que es bien interesante. Estaban celebrando los judíos la fiesta de la dedicación. Esta era una fiesta que se había instituido en el año 165 antes de que Jesús viniera a la tierra por mano de los judíos. La causa por la cual esta fiesta se instituyó era para conmemorar la liberación que Israel había logrado de mano de los sirios a través de un hombre llamado Judas Macabeo. Y entonces esa fiesta se le llamó la fiesta de la dedicación. ¿Por qué? Porque precisamente ellos, los judíos, a través de este líder, se habían dedicado a limpiar, a purificar el templo de aquella afrenta que aquel hombre llamado Antíoco Epífanes en el año 167 después de Cristo hizo al sacrificar un cerdo en el altar. Sabemos que los cerdos para los judíos hasta aquel tiempo eran considerados un animal impuro. Y este hombre sacrificó en el altar, donde se le ofrecía la alabanza y la adoración a Dios, sacrificó un cerdo, como una afrenta directa al corazón de Dios. Y entonces los judíos lograron la liberación, y después de haber logrado la liberación, se dieron a la tarea de limpiar el templo, para volver a adorar y a glorificar a Dios como Él lo había ordenado a través de Moisés. Entonces existe una clara relación entre las ovejas, su pastor y el templo. Escuche esto. Dice que los judíos le dijeron al Señor, bueno, ¿hasta cuándo es que usted nos va a turbar el alma? ¿Hasta cuándo usted nos va a seguir confundiendo? Queremos saber, que usted diga abiertamente si es el Mesías o no. ¿Y qué les dice el Señor? Pues yo ya estoy cansado de repetirles a ustedes que yo soy el Mesías, pero ustedes no creen. Pero existe una razón por la cual ustedes no creen que yo soy el Mesías. ¿Sabe cuál es esa razón? Ustedes no son de mis ovejas. Ustedes no son mis ovejas. Y entonces aquí en estos pasajes que hemos tomado, y si usted se devuelve aún mucho más atrás, hasta el capítulo 8, capítulo 9, usted se va a dar cuenta que la audiencia con la cual Jesús estaba tratando, estaba conformada por ovejas, estaba conformada por cabras, y estaba conformada también por una manada de lobos que eran estos judíos. El Señor aclara y dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, yo las conozco y ellas
me siguen. Y aquí viene la pregunta con la cual vamos a desarrollar el tema en esta noche, y es la siguiente: ¿conoces la voz de tu pastor? Para conocer realmente la voz del pastor hay que ser oveja. Escúchame lo que le voy a decir para que usted se dé cuenta si realmente usted es una oveja, si usted es una cabra, o si por el contrario usted es un lobo. La característica principal de la oveja es la siguiente. Escuche lo que dice el Señor aquí en el capítulo 10, versículo 3, hablando acerca del pastor. Dice: a este abre el portero, hablando acerca del pastor, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Mire lo que dice ahí. Mas al extraño, ¿qué dice? No seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y vuelvo y hago la pregunta: ¿realmente conoces la voz de tu Señor? ¿Conoces la voz de Cristo? ¿O qué tipo de voz estás escuchando el día de hoy? ¿Qué tipo de voces estás escuchando el día de hoy? Es muy probable que el Señor usara esta metáfora no solamente para referirse a los escribas y fariseos como falsos pastores. Él les llama pastores asalariados y les dice: ustedes, el interés de ustedes simplemente es este. Y cuando ustedes ven venir el lobo, ustedes abandonan el rebaño, pero yo soy el buen pastor, y como buen pastor, yo doy la vida por mis ovejas. Yo hago frente al lobo o a los lobos que se quieran venir a arrebatar las ovejas. Escuchen algo que es bien importante. Naturalmente, cuando un pastor muere por mano de los lobos, las ovejas se dispersan y quedan a merced de los lobos, y los lobos las devoran. Pero nuestro pastor murió en la cruz del Calvario y nos dio vida a todas las ovejas. Tremendo, ¿no? Ese es nuestro verdadero pastor. Esta conversación probablemente inicia allá en el capítulo 9, cuando dice la Biblia que Jesús sanó a un hombre que era ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que Jesús le untó lodo en sus ojos y le dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y este hombre fue y se lavó los ojos, y dice la Biblia que inmediatamente regresó viendo. Y dice la Biblia que los líderes religiosos se fueron y le preguntaron: ¿qué fue lo que te pasó? Usted era aquel hombre que había sido ciego de nacimiento. Y él les dijo: sí, yo soy. Entonces les digo: ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, un hombre llamado Jesús me untó lodo en los ojos, me dijo: ve y lávate en el estanque de Siloé. Y cuando regresé ya había recobrado la vista. Dice la Biblia que nuevamente se le acercaron y le volvieron a preguntar lo mismo. Y él les dijo: bueno, yo ya les he dicho eso, ustedes no quieren creer. ¿Sabe qué hicieron estos hombres? Fueron y le preguntaron a los papás de aquel muchacho. Y le dijeron: si es verdad que este muchacho era ciego de nacimiento. Y ¿sabe qué? Los papás no quisieron decir nada. ¿Sabe por qué? Porque temían que ellos los expulsaran de la sinagoga. Pero a aquel hombre no le importó eso y se hizo expulsar de la sinagoga. Pero él abiertamente confesó su fe en Jesús. Porque una oveja de Cristo nunca anda encubiertamente, públicamente, sin importar lo que pase a su alrededor. Él continuamente está confesando el nombre de Cristo Jesús. Esas son las ovejas. Miren lo que dice, escuchen lo que dice el versículo 35 del capítulo 9. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Miren lo que le respondió este hombre. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y mire lo que le respondió él. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró.
Públicamente este hombre confesó a Jesús y le adoró. Y a eso es a lo que el apóstol Pablo apunta allá en el libro de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. ¿Sabe qué dice ese pasaje? Dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y este pasaje no se refiere a invitar a las personas aquí a que hagan una oración de fe para ser salvados, no. Eso se refiere a que cuando una persona realmente es transformada su naturaleza de cabra a oveja, con el estilo de vida muestra que Cristo realmente es su pastor. Y lo hace no solamente con su estilo de vida, sino que aún su manera de hablar tiene que ser cambiada. Su manera de dirigirse, su manera de ver la vida, su manera de hablar en medio de una dificultad, habla de quién es un cristiano o no. Pero hoy en día uno ve personas que en medio de esta pandemia no hacen sino quejarse. No hacen sino decir, es que no sabemos para dónde vamos a pegar. Pero un verdadero cristiano sabe qué dice. Que Cristo siempre tiene el control de la situación cualquiera que sea. Eso es a lo que dice el apóstol Pablo allá cuando un cristiano confiesa con sus labios que Cristo es el Señor. Entonces, escuche, una de las características de la oveja, y por eso nosotros siempre dependemos de Cristo Jesús como nuestro pastor, es que la oveja es torpe. La oveja es torpe, la oveja necesita del cuidado de su pastor continuamente para no ser devorada por los lobos. La oveja siempre depende del cuidado del pastor, y por eso es que allá en el Salmo David dice, tu vara y tu callado aliento me infundirán. Porque cuando la oveja se va a salir del carril, del rebaño, llega el pastor con el callado y de aquí de la nuca lo endereza y vuelve y lo trae. ¿Sabe algo? Cuando yo estaba aprendiendo a manejar carro, yo recuerdo que lo primero que me enseñaron a mí fue obviamente los cambios del carro, los pedales. Eso fue lo primero que a mí me pusieron a aprender. Pero ya luego de que aprendí a arrancar el carro en primera, lo primero que me enseñaron fue a andar por un carril derecho. Y entonces, a pesar de que yo iba despacio, ese carro era así. Y entonces el hermanito mío me dijo, no, es por este carril. Lo primero que él me enseñó fue a estar derechito en el carril. Derechito en el carril. Y cuando una persona aprende a sostener el carro en un carril, ya puede empezar a andar a una velocidad más rápida. Mientras que esa persona no se equilibre bien con la dirección del vehículo, no puede andar rápido. Y ese es el proceso de la oveja, porque la oveja es un animal torpe, que si se sale del carril, si se sale del cuidado de su pastor, es una víctima casi segura. Entonces nosotros como ovejas siempre, escuche, siempre vamos a necesitar del cuidado de nuestro pastor, siempre vamos a tener que estar escuchando la voz del pastor. No así la cabra, que es un animal que también crece en medio del rebaño de las ovejas. La cabra es un animal que come de todo, la oveja no, la oveja solamente come pasto, solamente come hojas verdes. La cabra come de todo lo que se le atraviese, inclusive come hasta maleza. Y sabe algo, hay muchas cabras dentro de la iglesia que comen de todo, que escuchan a todo tipo de personas por ahí y dicen, Dios me habló a través de fulanito simplemente porque habla bonito. Hay personas que escuchan a todo el mundo, a la hora de ir a pedir un consejo, escuchan a Raimundo y todo el mundo. Y dicen, no, es que yo sé que Dios me habló porque es que cuando Él me habló yo sentí esas cosquillitas en la piel y me ericé. No, es que a Dios lo que menos le interesa a Dios es que usted y yo nos ericemos, que sintamos cosquillas. A Dios lo que le interesa es que lo que usted y yo escuchemos esté plasmado aquí en la Escritura. Eso es lo único que a Dios le interesa.
que lo que usted y yo escuchemos tenga bases y fundamentos en la palabra del Señor. Entonces la cabra es un animal independiente, a pesar de que está en el rebaño con las ovejas. La cabra es un animal independiente, la cabra no necesita del cuidado del pastor. Y por eso la cabra continuamente está expuesta a los depredadores, porque es un animal que se da a experimentar. Y entonces eso pasa con muchas personas. Yo conozco personas de años en el Evangelio que están de iglesia en iglesia y buscan por allí, y buscan por allá, y buscan por allá, y nunca se sacian, y nunca se afirman, y usted les ve el estilo de vida. Son personas que nunca caminan con el Señor, porque son personas inestables en el Evangelio, y así son las cabras. Y por eso el Señor, hablando acerca de eso, en Mateo capítulo 25, versículo 32, dice que un día estarán delante de Él las ovejas y las cabras. Y a las cabras les va a decir: venid benditos de mi Padre. Y les va a hacer una oferta maravillosa a las ovejas: venid benditos de mi Padre. Así les va a decir el Señor a los que son ovejas, a aquellos que dependen de Él, a aquellos que oyen la voz de Dios y la escuchan y la ponen en práctica. A las cabras les va a decir: id malditos al fuego eterno. ¿Saben por qué? Porque en la iglesia hay muchas personas que vienen y escuchan mensaje tras mensaje tras mensaje, y Cristo les habla a través de la palabra, y ellos se van a hacer todo lo contrario de lo que Cristo les enseña a través de la Escritura. Y también existe una tercera audiencia en estos pasajes que hemos leído en estos versículos, y son los lobos. Estos líderes religiosos de aquel tiempo que creían ser pastores, que se mostraban a sí mismos como pastores, realmente eran lobos que simplemente querían dispersar el rebaño del verdadero pastor. Escuche lo que dice el capítulo 9, versículo 24. Entonces, hablando de los líderes religiosos, dice: entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador, o sea, Jesús. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió: yo os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros, discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, escuchen cómo hablan de Jesús, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Fueron hombres que realmente mostraron una incredulidad hacia Jesús abiertamente. Estos hombres no se cohibieron de mostrar su incredulidad ante aquel pastor llamado Jesús. Por el contrario, lo que hicieron fue tratar de alejar el rebaño. Pero escuche algo. Aquí en este pasaje que tomamos nos encontramos con una promesa de parte de Jesús, donde Él dice: los que son mis ovejas, nadie las puede arrebatar de mi mano. Pero los que son cabritos y cabritas dentro de la iglesia son aquellas personas que escuchan el mensaje, pero hay muchas cosas que aíslan el mensaje de Cristo de sus corazones. Son esas personas, las cabras dentro de la iglesia, son aquellas personas que vienen y dicen: qué palabra tan bonita, qué mensaje tan hermoso, pero se van a pecar inmediatamente. Yo conozco muchas personas que me han dicho: hermano, la verdad, el evangelio es muy bonito, me gusta porque uno va a la iglesia cristiana y allá cantan muy bonito, y allá entonan alabanzas para Dios que son muy bonitas. Y yo sé que los pastores predican la palabra, pero yo no dejo mi religión.
No, yo no quiero torcerme de lo que a mí desde chiquito me enseñaron. Y la pregunta es, ¿realmente Cristo es una religión? ¿Realmente Cristo Jesús es un dogma? ¿O es un pastor que realmente tiene una relación personal con sus ovejas? Porque el Cristo que yo veo en la Escritura dice, mis ovejas oyen mi voz. Una religión no le puede hablar a una oveja. Una oveja no puede seguir una religión muerta, sino a un Cristo vivo. Y dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y vuelvo y te hago la pregunta, ¿qué tipo de voz estás escuchando el día de hoy? Recuerdo hace unos días en Semana Santa, como yo siempre que voy a ir a trabajar debo de coger una buseta para ir hasta Machado por el carro. Casualmente en todas las busetas que yo viajaba para allá estaban escuchando Olímpica Estéreo, una de las emisoras más reconocidas. ¿Y sabe algo? Como ponían 2 o 3 canciones seculares y luego ponían 1 o 2 canciones cristianas, esa era la programación de Semana Santa. Entonces recuerdo que una de las frases que ellos usaban era, aquí en Olímpica Dios te habla. Y escuché el Viernes Santo a una locutora decir esto, decirle a la gente que estaba escuchando la emisora, decirle así, denle gracias a Dios, porque a través de esta emisora Él te está hablando. Y yo les digo algo, muchas personas se dejan seducir por eso. ¿Sabe por qué? Porque no conocen el carácter santo de Cristo. No conocen el carácter santo de Cristo. Y entonces toda voz que escuchan dice, yo sé que Dios me habló. Yo sé que Dios me habló. Personas en esta pandemia escuchando voces como esta, de la familia, de la mamá, del papá, del esposo, de la esposa, de los hijos, que les dicen, bueno, tenemos que cuidarnos en esta pandemia. No vaya a la iglesia porque de pronto lo cogen las 8, llegando a la casa y lo multan. ¿Y sabe qué es lo más bonito? No, yo sé que Dios me habló porque la Biblia dice que me tengo que sujetar a la autoridad. Pero casualmente esos que le dicen que no vaya a la iglesia ni siquiera se ponen el tapabocas en todo el día. Pero eso sí no lo ven. Eso sí no lo perciben ellos. Que son personas que ni siquiera se ajustan a la ley, pero con tal de buscar una excusa para no venir a la iglesia, entonces a eso sí le prestan el oído. Por eso yo decía inicialmente, existe una estrecha relación entre Cristo, la oveja y el templo. Y existe una estrecha relación entre la oveja, Cristo y el templo, porque la oveja tiene a Cristo y al templo plasmado en el corazón. Eso para la oveja es indispensable. Cuando alguien intenta tocar con Cristo o con la iglesia, a esa persona le pasa lo que le pasó a Jesús en el templo. Viene la ira santa. Porque es que nosotros aquí, cuando usted y yo venimos aquí a este lugar, y le digo, no somos los únicos, pero yo en mis 12 años que llevo en la vida cristiana, he estado en varios lugares. Y en internet yo miro predicaciones. Y yo les digo, lamentablemente la palabra de Dios hoy en día escasea. Lamentablemente, yo quisiera decir todo lo contrario, yo quisiera decirle a usted no, donde quiera que usted vaya, ahí Dios habla, pero no, lamentablemente no es así. La palabra de Dios hoy en día escasea. Los pastores seculares que realmente aman el rebaño y van a la presencia del Señor a consultarle al Señor qué es lo que el Señor quiere hablarle a la iglesia, eso hoy en día escasea. Hoy en día existen muchos pastores que simplemente abren la Biblia y bueno, ¿qué le hablo yo a la iglesia hoy? Bueno, este tema, que no les voy a hablar por acá. Pero pastores que primero van a la rodilla,
Pastores que se dan a analizar lo que el rebaño necesita, que se dan a conocer las ovejas. Hoy en día la iglesia cristiana escasea de esos pastores. Por eso, siempre que usted viene a este lugar, usted sabe que Dios le habla. Yo estoy convencido que siempre que yo vengo a este lugar, a mi Dios me habla. Y no estoy diciendo que somos los únicos, no. Hay muchas iglesias aún donde Cristo todavía habla, donde hay pastores que son temerosos de Dios. Pero lamentablemente muchas personas no valoran lo que Dios da a través de la palabra. Y entonces surge una pregunta importante en este tema. ¿Cómo nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios? Y creo que la respuesta no es tan complicada. Y yo podría preguntarle a Johnny, ¿cómo hizo Johnny para aprender a escuchar la voz de Lady? La tuvo que conocer, ¿cierto? Y tuvo que estar escuchándola continuamente para poder aprender a conocer la voz. Imagínense ustedes si el día de mañana el hermano se va a viajar una semanita nomás, se va a viajar y en esa semana nos llama la hermana Lady. Y luego la hermana a los 8 días lo llama y él contesta, ¿aló? Y la hermana muy tierna, hola mi amor, te extraño mucho. ¿Con quién hablo? ¿Yo con quién hablo? Es que no sé con quién estoy hablando. Ustedes se imaginan que ni vuelta a la casa. Claro, lo natural es que para que una persona aprenda a escuchar la voz de Dios, tiene que ir a esta preciosa y gloriosa palabra. Les voy a contar, yo pasé mucho tiempo frustrado porque uno de los pastores que el Señor puso en mi camino le enseñaba a la iglesia que si Dios no nos hablaba audiblemente, así como ustedes me están escuchando a mí en este momento, eso es audiblemente, que usted lo puede escuchar. Él decía, si Dios no te habla audiblemente, entonces no eres de Dios, no tienes una relación personal. Y yo pasé por ahí un año frustrado, yo iba a la presencia de Dios, yo leía la Biblia, yo le decía, Señor, háblame, y yo le ponía el oído al colchón. Y pasaba tiempo tratando de escuchar hablar a Dios, y no lo escuchaba así audiblemente como el pastor me decía. Y les digo, yo me arrodillaba y yo le lloraba al Señor. Y yo, Señor, pero yo quiero que tú me hables. ¿Por qué no me hablas? ¿Acaso es que tengo un pecado que ya se me olvidó y no te lo he confesado? ¿Qué es lo que pasa, Señor? Hasta que por la misericordia de Dios, un día me encontré con ese pasaje allá en Hebreos capítulo 1, donde el escritor de los Hebreos dice que Dios, hablando antiguamente a la nación de Israel por medio de los profetas, dice, ahora ha hablado por medio de su Hijo. Y entonces entendí que cuando la nación de Israel quería escuchar la voz de Dios, el Señor mandaba un profeta. Y que luego vino Cristo a hablar audiblemente. Y que todas esas palabras de los profetas y las de Jesús quedaron plasmadas aquí. No necesitamos más. Cuando entendí esa gloriosa realidad, entendí que si yo quería que Dios me hablara audiblemente, tenía que leer la Biblia. Y si quería que Dios me hablara duro, pues tenía que leerla en voz alta. Pero hoy en día existe mucha gente que quiere que Dios le hable, pero la Biblia está ya abierta en el Salmo 91 como si fuera un amuleto. No, la Biblia no es un amuleto. La Biblia es la palabra de Dios para usted y yo aprender a caminar diariamente. Para eso el Señor nos dejó la Escritura, para que usted y yo aprendamos a conocerlo a Él de manera personal. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer para que el Señor nos hable? Abra la Biblia 3 o 4 veces al día, y 3 o 4 veces al día el Señor le va a hablar. ¿Sabe qué nos encontramos usted y yo cuando abrimos las páginas de la Biblia? ¿Sabe qué nos encontramos usted y yo? Nos encontramos con la gloria de Dios estampada a través de la persona de Cristo. La gloria de Dios
estampada a través de Cristo Jesús. Cuando usted y yo nos acercamos a la Escritura, usted y yo podemos contemplar al Cristo vivo y resucitado. ¿Sabe qué dice la Biblia allá en Mateo capítulo 17, versículo 5? Dice que mientras Jesús aún hablaba, Jesús estaba dando un discurso a plena luz del día. Dice que mientras que Él hablaba la palabra, dice que allá en el cielo se vio una nube, y de esa nube salió una gran voz que venía del Padre que decía: hablando de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y les dice: a Él oigan. Usted le quiere oír, aquí está Cristo, aquí está Cristo Jesús, aquí está el Dios personal, que quiere que usted y yo nos acerquemos y le conozcamos de manera personal. Ese pastor que quiere que usted y yo continuamente estemos escuchando su voz. ¿Sabe qué produce en una oveja el estar escuchando la palabra de Dios, la palabra de su pastor continuamente? Produce confianza, produce satisfacción, produce seguridad. Por eso el verdadero creyente, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, está tranquilo y está confiado, porque sabe que su pastor todo, absolutamente todo, lo tiene bajo control. Tremendo, porque el Señor a los líderes, a los judíos religiosos que lo rechazaron abiertamente, el Señor los trató de ladrones, los trató de saqueadores. ¿Y sabe qué les dijo el Señor allá en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 15? ¿Por qué yo les voy a citar este pasaje? Porque si usted y yo escuchamos todo tipo de voces, usted y yo corremos un gran peligro, usted y yo corremos un gran riesgo. Aquellos hombres estaban, entre comillas, pastoreando la nación de Israel. Y mire lo que les dice Jesucristo a los líderes religiosos, a los escribas y fariseos, allá en Mateo capítulo 23, versículo 15. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros mismos. ¿Sabe qué pasa cuando una persona le presta el oído a alguien que no le habla la palabra? Está corriendo el peligro de retroceder y de perderse por toda la eternidad. Por eso usted, mi hermano, mi hermana, ponga cuidado. Ponga cuidado a quien escucha por ahí. Ponga cuidado en quién usted deposita su confianza. Ponga cuidado a quién usted se acerca para contarle sus problemas. Tenga cuidado a quién usted se acerca para contarle las cosas más íntimas de su vida. Tenga cuidado a la hora de buscar consejos para tomar decisiones. Si nosotros como ovejas aquí terrenalmente hablando no necesitáramos un pastor, créame que aquí en el púlpito no habría nadie. Si el Señor dejó un pastor en este lugar es por algo. Y entonces como ovejas debemos acercarnos al pastor a la hora de pedir un consejo. Pero no podemos acostumbrarnos siempre a buscar consejos sin ir a la Escritura. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan allá en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 1? Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a ver si ese espíritu que te habla es de Dios o no. O sea, en otra palabra, no le crea a toda persona que se acerca a hablarle de Dios. Primero mire si aquella persona que le está hablando acerca de Dios le está hablando conforme a la Escritura. El Señor quiere que nosotros como iglesia en este tiempo difícil que estamos pasando nos aferremos más y más a su palabra. Pero lastimosamente existen muchas personas que son especialistas en perder el tiempo. Yo te voy a hacer una pregunta y simplemente medita ahí en tu silla.
La semana pasada que nos encerraron estos 3 días, viernes, sábado y domingo, que no tuvimos culto presencial acá, ¿usted en qué invirtió el tiempo? ¿Cuántas horas dedicó usted a leer la Escritura para que Cristo le hablara a través de ella? Pero quiero ir más allá. ¿Qué planes tiene usted para este fin de semana en cuanto a Cristo y a la Escritura? ¿O usted ya se programó toda la semana para ver Netflix, para ver fútbol? ¿Cuál es el programa que usted tiene en estos momentos para este fin de semana? Porque el programa que usted tenga para este fin de semana, eso va a mostrar la otra semana realmente quién es usted. Si usted no busca a Cristo y no medita en su palabra, usted va a vivir una vida espiritual debilitada. Usted va a vivir una vida espiritual donde va a andar de silla en silla buscando quién le dé lo que solamente Cristo le puede dar. Amén. Aprovechemos bien el tiempo, busquemos un pretexto, no para no venir a la iglesia, no. Hay que buscar un pretexto para ir a la iglesia. Si nos ponen una cuarentena total, de 5 de la mañana a 10 de la noche, los que podamos venimos a las 11 de la noche a hacer el culto. Sí, amén, amén. Hay que buscar un pretexto, es para estar acá, no para dejar de venir. Hay que buscar un pretexto para ir a la Escritura y no para dejar de ir a ella. Hay que buscar un pretexto todos los días para orar y no para dejar de orar. Yo creo que el Señor nos ha venido hablando continuamente de la necesidad de conocerlo por medio de la Escritura. Ya está en nosotros si como ovejas retenemos esa voz, la reconocemos, la retenemos y la seguimos. O ya está en nosotros si como cabras nos damos a hacer con libertinaje lo que nosotros queremos y hacemos a nuestro pastor a un lado. Al final, escuchen, al final será Cristo el que determine nuestra decisión. Si usted y yo aquí a Cristo le decimos, no te necesito, yo puedo vivir sin ti. Escucha lo que le estoy diciendo. Si usted y yo aquí, con nuestra actitud y con nuestro estilo de vida, le decimos a Cristo, yo no te necesito, yo puedo vivir sin ti. ¿Sabe qué nos va a decir Cristo allá arriba? Que sea como tú has dicho. Así nos va a decir Cristo. Usted no me necesita para vivir, usted puede vivir sin mí. Vaya viva por toda la eternidad, lejos de mi presencia. Pero si usted y yo como ovejas aquí escuchamos la voz de nuestro pastor y nos damos a atender la voz del pastor, a vivir para él, a honrarle a él a través de nuestra conducta, de nuestro estilo de vida, si nos apasionamos por su palabra, nos damos como ovejas a comer el buen pasto, cuando estemos allá con él, él nos va a decir, venid benditos de mi Padre, a ese manjar que tengo preparado para ustedes por toda la eternidad. ¿Dónde quiere pasar el resto de su vida? ¿Dónde quiere pasar la eternidad? ¿Quiere vivir al lado de Cristo como una oveja y ser pastoreado por toda la eternidad con el cuidado de su pastor, con la presencia constante y continua de su pastor? ¿O quiere vivir por toda una eternidad atormentado, día y noche, lejos de la presencia y del cuidado de su pastor? Usted es el que toma la decisión. Oremos para que el Señor nos ayude a digerir esta palabra. Y qué bueno que esta palabra de hoy podamos meditarla. Y que este fin de semana realmente lo podamos aprovechar bien, buscando a nuestro pastor y caminando con él. Amén. Amén. Señor, te damos muchas gracias en esta preciosa noche, Dios mío, por tu palabra. Gracias, Señor, porque una vez más tú nos has hablado, tú nos has ministrado, Señor. Una vez más ha venido tu consejo para cada uno de nosotros. Yo te pido, Señor, en esta noche, en una manera muy especial y poderosa,
que tú te sigas glorificando, que tú te sigas exaltando, Señor, allá en el trono. Ayúdanos, Padre de la gloria, a seguir adelante, a seguir perseverando, firmes, como ovejas, Señor, a digerir esta palabra, este pasto verde que hemos recibido, Señor. Ayúdanos como ovejas a permanecer firmes en el carril que tú has trazado, ese camino que tú has trazado a través de Cristo para nosotros, Señor. Ayúdanos a ser firmes y a ser fieles, Señor, porque hay una promesa, Dios mío, dada en este pasaje, y nosotros nos aferramos de ella porque la creemos con nuestro corazón, que absolutamente nada ni nadie podrá arrebatarnos de tu mano, Señor. Ayúdanos a seguir adelante porque sabemos que estaremos contigo por toda la eternidad. Yo te doy gracias y te pido que lleves esta iglesia en paz y en seguridad, y que podamos nuevamente, Señor, el día domingo estar atentos a la transmisión del culto, Señor, y el día martes y el día jueves, Señor, podamos aún estar en pie, esperando, Dios mío, que tú sigas hablando como el buen pastor, que podamos seguir escuchando tu voz hasta el día, Señor, que tú vengas por nosotros o hasta que tengamos que partir a la eternidad.